Hola, hoy iba a hablar sobre la edad de las mujeres, sobre la relación de las mujeres con el paso de las edades y con la confusión o la ocasión, la oportunidad de integrar las distintas edades en cada una y en un momento dado de la vida. Y quería hablar de Shakira y del video este y de esta juvenilización, incluso infantilización, y quería hablar de los programas de la menopausia y su doble filo, de la visibilidad de la vejez de la mujer como interesante y oportuna, y a la vez el peligro o el riesgo de que se forme un gineceo alrededor de eso y las mujeres quedemos aisladas otra vez como capaces solo de hablar de nosotras mismas y de nuestra experiencia con nuestro cuerpo. Bueno, luego ya hablaré de eso en otra ocasión. Y luego quería hablar, luego descarté ese tema y quise hablar de Halloween y de los muertos. Me parece tan interesante esa fiesta de Halloween, la relación entre niños y terror, pero que los niños se vistan de adultos, pues se disfracen de disfraces en los que no son personajes niños, sino personajes adultos. Y quería hablar de la relación de eso con la honra de los muertos y el culto de los muertos. Y entonces quería hablar en general de la edad, pero luego me invitaron anoche al concierto de Paul McCartney y de hecho agradezco mucho a la persona que me invitó y le dedico este programa. Y entonces voy a hablar de Paul McCartney y me di cuenta de que ese tema también era el tema de la edad. Pensé muchas cosas durante el concierto, estuve muy feliz en el concierto y amé y admiré mucho, pero no voy a hablar de lo evidente ni de lo que no sé. No voy a hablar de, bueno, la historia de los Beatles o qué canciones me gustan más o menos, porque a nadie le importa qué canciones me gustan más. Algún día voy a hablar de eso del gusto, ¿no? Como todos estamos diciendo lo que nos gusta, no me gusta, y cómo eso realmente no es tan interesante. Y las redes sociales con el botón de me gusta nos ha acostumbrado a que o nos ha dicho que eso quieren saber los demás de nosotros, entonces nuestra prosa y nuestro discurso sobre el mundo se vuelve ese discurso sobre nuestras preferencias, que es más bien la construcción de nuestro perfil, de un perfil de Tinder, de algo así, de una oferta de nosotros mismos. Bueno, pero tampoco voy a hablar de eso, justamente. No voy a hablar de mis canciones favoritas de los Beatles, ni de la historia, ni del enorme músico, evidentemente, que es Paul McCartney, ni de cómo pasaba de un instrumento a otro asombrosamente, sino que para recoger los otros temas de los que quería hablar, quiero pensar sobre la música y las edades, sobre cómo en este seguimiento a este Beatle y a los Beatles está implícito nuestro conocimiento de que la edad humana es relativa, de que una de las cosas que puede hacer el ser humano, distinto de otros animales, así como enterrar y honrar a los muertos, es también jugar con su edad hasta cierto punto y ser consciente de su edad y cómo unas edades están presentes en otras y el arte las puede mezclar. Es un tema fascinante esto de las etapas de la vida y cómo las podemos definir y cuáles son. Y bueno, se ha escrito esto desde siempre. Los clásicos escribieron de esto mucho. Pero entonces pensaba en estos cuatro hombres eh, que eran los jóvenes, en una época en la que justamente la juventud se reinventó. Em, y para mi generación, cuando nosotros los oíamos y éramos niños, la juventud era un futuro, era la vejez nuestra, o sea, ellos eran grandes y nosotros queríamos ser jóvenes como, eh, bueno, estaba después, estaba dentro de mucho tiempo ser como ellos, que en esa época
pues ya tocaban desde hacía tiempos. Entonces, ellos eran la juventud y estaban después, y ya eran algo un poco antiguo y legendario. Eran una leyenda. Nosotros, las personas de mi generación, de la que estaba ayer lleno el concierto, no participamos del surgimiento de ellos. Ellos no eran nuestros contemporáneos. No participábamos de su música, sino que ya nos llegaba un mensaje que lo que estoy tratando de decir es que al tiempo era del pasado y al tiempo era sobre nuestro propio futuro. Y nosotros oponíamos esa juventud de ellos, esa juventud de otro país también, de otros países, y esa juventud despierta y esa juventud bailadora y cantadora a, eh, a la madurez paternal, aunque ellos eran incluso mayores que nuestros padres, mm, pero eran más nuevos que nuestros padres. Entonces ahí otra disonancia de las edades que comporta todo esta vida de los Beatles. Bueno, y entonces a muchos de nosotros no nos llegaron los Beatles por nuestros padres, a otros seguramente sí, pero sino a través de un tío chévere, de los tíos chéveres. Y entonces me puse a pensar en cómo las identidades culturales y las afinidades más bien con algunos sonidos culturales, con algunos tonos, llegan no de generación en generación verticalmente, sino oblicuamente. No son los padres los que los transmiten a los hijos, puesto que para identificarse con algo nuevo tiene que ser algo que esté un poco contra la generación de los padres, sino los tíos más jóvenes lo transmiten. Es una cosa en diagonal que tiene que ver con la fraternidad, con el hermano menor del padre que le transmite a su sobrino o a su sobrina. Y este fue mi caso, pero pues de encontrar muchísimos discos en casa de mis abuelos que eran de mi tío, no de mi madre ni de mi padre. Y bueno, pues no voy a tratar de no hablar sobre mí. Entonces los oíamos cuando niños, pero ellos ya eran una leyenda. A mí me interesa mucho la palabra leyenda, porque leyenda quiere decir, o quería decir, o procede de lo que se lee, las leyendas de los santos, ¿no? Que eran lo que había para leer en los monasterios medievales, por ejemplo. Entonces, así como Hacienda es pues, lo que se tiene. La leyenda es lo que hay para leer. Entonces, estas figuras que ya son leyendas tienen con uno una relación de texto y uno de lector. Nuevamente, bueno, todas las cosas del mundo pueden tener con uno esa relación, de que uno se presentan para que uno las lea y se prestan para que uno las lea. Pero en este caso, lo que quiero subrayar es que ya era leyenda, esto ya era escrito, ya se había escrito, ya era un destino escrito cuando las personas de mi generación empezamos a adorarlos. Em, bueno, y eso, que se transmite oblicuamente lo nuevo, lo liberal de tíos a sobrinos. Luego pensé que los Beatles eran y son para niños un poco, a la vez que para adultos. No estoy minimizando su música, que es absolutamente espléndida y me gusta todo y me parece, bueno, como a todo el mundo, increíble que hayan hecho tantas canciones tan buenas. Es este como fenómeno de inspiración y de iluminación y de, pues, condensación de un momento, ¿no? Y de un espíritu. Pero bueno, estaba pensando que muchas canciones parecían para niños sin serlos, como Obladi Oblada, incluso Penny Lane, Twist and Shout, que debe ser la primera que oí cuando era niña, y bueno, y luego las de Sgt. Peppers y eh, mi favorita durante mucho tiempo, que era Maxwell Silverhammer. Son canciones para niños que no se decía que fueran para niños, entonces también le cantaban a la pervivencia del niño en el adulto. Esto conecta con todo lo que iba a hablar sobre el Halloween, que ya no voy a hablar, pero fue pues muy providencial que se me ocurriera
justo ayer y que fuera al concierto justo ayer. Em, entonces me acuerdo de oír esas canciones cantadas por jóvenes, que los jóvenes son a veces los dioses de los niños, pero que parecían para niños. Entonces había esa conexión entre generaciones. Mm, en mi vida pasó que luego conocí a un hombre mucho mayor que yo cuando salía de la adolescencia, del que me enamoré y que me mostró Abbey Road y yo no podía dejar de oír Abbey Road. Y quiero pensar en qué pasa con esa conexión auditiva que es tan distinta de la lectura, cuando uno oye unas voces cantando unas canciones, unas voces lejanas y cómo el ser humano de hoy, todos los seres humanos vivos hoy, tenemos una conexión con la cultura humana que pasa por la grabación, por la repetición de un momento presente, por la grabación de una voz. Nosotros, bueno, prestamos mucha más atención a la imagen, pero estaría bueno, para mí, digo, pensar más en la vinculación, en la formación de una comunidad que pasa a través de las voces y de las canciones. Y luego en algún momento me enamoré de otro chico cuando teníamos 18 años y me ponía When I'm 64, tan ridículo. Entonces también está vinculado la historia, los Beatles con toda la historia sentimental de mi generación, pero dije que iba a tratar de no ser anecdótica. Entonces ayer pensaba en cómo pasaron décadas en que el mundo entero viera a cuatro muchachos y su vida, a cuatro chicos que tenían como cada uno su personalidad o cada uno su figura distinta, diferenciada. Cuatro como los cuatro evangelistas, como los cuatro puntos cardinales, como los cuatro puntos de la cruz. Ya no había, pues, para recordar lo que John Lennon decía sobre su fama del crucificado, sino los cuatro chicos en estos cuatro puntos. Y pensaba en cómo ha formado nuestra imaginación esta imagen de cuatro chicos con instrumentos, tocando música. Es muy distinto de una orquesta, es muy distinto de un solo cantante. em, que hay en toda nuestra literatura de los cuatro, los personajes con distintos caracteres y que forman este grupo, que no son una pareja, no son dos, sino, bueno, en fin, esta figura cuadrada. Y pensaba bueno, ver a Paul ayer tocando de 82 años y cómo es un anciano y era el joven mismo y tocaba las mismas canciones. Y creo que parte de lo hipnótico que tuvo ese concierto era oírlo cantar canciones que había cantado a los 20 años. Y parte de lo que nos emocionaba y celebrábamos era eso, que estuviera vivo y bien. Y que él fuera los ya muertos, George y Paul, George y John, y el ausente, Ringo. mm, y entonces recordaba también, pues, que el primer asesinato del que tuve noticia en mi niñez fue el de John Lennon y exactamente el momento en el que sucedió, estaba bajándome del bus del colegio y una vecina me dijo mataron a John Lennon. Yo sabía que ellos eran los Beatles, pero no quién era John Lennon, no sabía, no caí en la cuenta de quién era. Y me hice la que sí sabía y luego pregunté y luego me contaron que le habían disparado y bueno, y pienso ahora en cómo debió ser la noticia de el matar a, de que alguien mataba a otro, del momento, ¿no? De ese momento, del asesinato. Pero bueno, no quiero hablar más, no quiero hablar de mí, ya he dicho muchas veces. Entonces pensaba ayer en Paul como el superviviente que guarda los recuerdos de los dos cuya muerte hemos lamentado. Y a la vez estas memorias en quien están cifradas estos recuerdos de uno sobre su crecimiento. Y bueno, y por otra parte era simplemente extraordinario ver que alguien de 82 años estuviera absolutamente erguido y bailando y pasara del bajo a la guitarra eléctrica, guitarra acústica a la
al ukelele, al piano, al otro piano, y, y qué significaba eso, ese bienestar en la vejez, ese envejecer bien. Entonces yo pensé en la bendición del deber, en cómo pasar 60 años haciendo lo mismo con la gran fe en lo que se hace, la fe en una obra. Cantó, bueno, la primera canción que grabaron en Liverpool y bueno, son 66 años cantando eso, entonces pensaba en el destino de uno. Todos hemos visto el último documental, este largo de los Beatles de Get Back y vimos como Paul, como que era el del camino y el que los llevaba a los otros por el camino. Y tiene todo como una cosa como muy de evangelista también, pero bueno. Pero entonces pensaba en eso, en tener presente el destino y en cómo uno puede estar en su edad madura o, bueno, próxima vejez, supongo, espero, en presencia de otros momentos de la vida de uno y y en cómo el tiempo no es dejar atrás, en cómo uno puede entender que el tiempo no es dejar atrás edades y pasar a otra, sino integrar las otras edades en uno y cómo puede ser crecer y ser mayor y ser maduro puede ser una aventura extraordinaria. Mm, pues es realmente fascinante si uno entiende esta organización del tiempo de círculos concéntricos que uno se va conteniendo a uno mismo en vez de lineal, ¿no? Bueno, y pensaba también en los conciertos. Entonces yo no voy mucho a estos conciertos de estadio porque temo que me pase un poco, que me sienta obligada como a una histeria, como a una efusividad que no siento y soy bastante solitaria. Y entonces siempre les tengo un poco de cosa, aunque en mi vida he terminado yendo a muchísimos conciertos. Y pensaba en la euforia y en el entusiasmo. El entusiasmo, que según su etimología es estar con Dios adentro, ¿no? Entusiasmarse. Es estar con ese Dios adentro y expresarlo. O sea, quiere decir estar con la idea de lo que no muere adentro y expresarlo. El entusiasmo. Y pensaba en la euforia, que es a lo que a veces le tengo como desconfianza. Y pensaba también en la etimología de la euforia, que es como es el bien llevar o el bien cargar, y que tiene que ver más con la paciencia que con la exaltación que lo saca uno de uno, mientras que el entusiasmo sí lo saca uno de uno y lo pone con el Dios. Pensaba en esos dos sentimientos, actitudes, emociones. Y en estos conciertos en los que yo a veces veo una cosa como a veces que le temo, de multitudes de todo el mundo pensando lo mismo de esto, que me hace pensar un poco en el fascismo y por eso no voy mucho. Pensaba que también tienen algo de religioso que sí me interesa más y en cómo en estos conciertos en que hay alguien lejos y en una tarima, pero visible, y bueno, tendríamos que hablar de cómo ahora en las pantallas se ve mucho más cercano al mismo tiempo que se ve de otro tamaño en el escenario, y tenemos la transmisión y la proyección al tiempo que la presencia. Y también quería hablar del valor del en vivo, de ver a alguien, aunque sean mejores las grabaciones, aunque las oigamos todo el día, de el ver a alguien y cantar con él, de estar cantando con él las canciones de él que nos hemos aprendido durante años. Pero bueno, lo que hablaba era de estos juegos de el tamaño de un ser humano nos hacen pensar en qué tamaño tiene un ser humano y que la fama misma del que canta y nuestro sentimiento de que dura más él que su propia vida, pues nos conecta con algo que no muere, ¿no? Y entonces aparece este entusiasmo y esta euforia, esta
este sentimiento feliz de que somos capaces de sobrellevar nuestra vida por esa presencia sobrehumana y extraordinaria y estar en contacto con lo divino, con lo que no muere durante esa ceremonia. Entonces, como estos conciertos son ceremonias también, pensaba en la bendición, pensaba en cómo uno va a que lo bendiga a alguien que uno considera bendito y en la felicidad, en la beatitud y en la felicidad del bien. Todo lo que se hace en estos conciertos es un bien, es hacer el bien y uno está como en presencia de alguien bueno y todo eso tiene que ver con un espacio de paz pacífico en el que nadie piensa en que está en contra del vecino porque estamos cantando la misma canción. Entonces se entra en un espacio alegre y exaltado. Pues lo que me interesó fue la relación de la posibilidad de un espacio de paz y de beatitud, de felicidad y de bien con la concentración, con estar con una atención absolutamente enfocada en una persona, en una cosa, en una melodía, en un sonido y en unas palabras. Luego pensé que yo he ido sobre todo a conciertos de viejos que ya eran viejos cuando fui a los conciertos. He visto a Dylan y a Leonard Cohen y a Caetano y a Lou Reed y digo todo esto para dármelas. Y recordé un concierto increíble al que fui de Max Roach, el baterista que tocó con Duke Ellington, con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker, una baterista de jazz, cuando ya tenía 70 y largos años y estaba en la batería como si fuera joven y era una energía muy jupiterina, ¿no? Los truenos estos de la batería y luego cuando se fue a parar de la batería, su esposa tuvo que venir a ayudarlo a levantarse y era otro cuerpo y era encorvado y lento y yo pensé en cómo la música lo levantaba y lo animaba. Y entonces he estado pensando desde ayer y cuando evoqué este recuerdo en qué hay en la música, en qué hay en la música que nos permite conectarnos con más vida que nuestra vida, más vida en nuestra vida. Y pensaba que la música es el tiempo mismo. O sea, la narrativa, por ejemplo, es el estudio de cómo pasa el tiempo a través de los distintos seres, de las distintas materiales de la existencia, pero la música es cómo pasa el tiempo en el tiempo mismo. Entonces, si uno se puede conectar con la música, se puede conectar con una gran pureza. Y no hablo de saber o no tocar un instrumento, ni de que los músicos en general sean mejores personas. Bastantes idiotas conocemos todos que son músicos, no, sino en cómo nos conectamos con nuestra música. Y entonces recordé el poema de Rubén Darío y lo voy a leer, pues porque ya que estamos entusiasmados, lo voy a leer. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. Entonces, como si uno se puede, bueno, estoy siendo pitagórica y estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe, pero de verdad, como preguntarse por el sonidito de uno, por su leitmotiv, como de los personajes de Wagner, con su música, cuál es el ritmo de uno y cómo encontrarlo. Y hay algo muy bello y creo que uno puede encontrar eso en cualquier momento de la vida, encontrar el ritmo de toda su vida. Y de eso trataba de hablar antes con esto de la integración de las edades, con uno conectarse con su música y con la música, escuchar música, pero además de pensar, bueno, en estos músicos que siempre tienen un ser nuevos y un ser jóvenes, pensaba en lo que uno hace, en el contacto de uno con el cultivo de su arte, que se puede seguir cultivando siempre. Y en cómo al cultivar un arte,
uno de todas maneras está por fuera de su vida y el que hace o la que hace ese arte no tiene ninguna edad. Y pensaba al ver a Paul McCartney que él estaba como si estuviera, me lo decía mi amigo con el que fui, como si estuviera ya en el cielo. El punto extraordinario y religioso de esto era que él estaba ya como después de muerto y desde ahí confluía en él y efluía de él esta reconciliación con el tiempo, este, esta tesitura en la que todo tenía sentido. Luego pensé en que la palabra better es una palabra que aparece en muchas canciones de los Beatles, no solo en la de Getting Better. Y pensaba en la posibilidad de mejorar, de verdad. O sea, esto es el optimismo. Me parezco descubriendo el agua tibia en todo este monólogo, yo sé. Ese supongo que un producto del entusiasmo. Pero en cómo uno sí podría tener una conciencia de cómo hacerlo mejor, hacer la cosa un poco mejor, pues como está en Hey Jude también, ¿no? Cómo empezar a hacerlo mejor. Y no sé si eso tenga que ver con el esfuerzo o simplemente con la repetición. Y había un secreto aquí con respecto a la repetición, eso de estar cantando la misma canción 66 años, ¿sabes? Em, También uno repite cuando reza el rosario, ¿no? O cuando medita y repite un mantra. En la repetición hay un mejoramiento, no porque diga mejor el mantra o el rosario, cante mejor la canción. De hecho, obviamente las cantaba peor, pero hay una belleza que es un mejor que no tiene que ver con la habilidad o la destreza. Y pensaba entonces también en la belleza de la vejez, en cómo nosotros aceptamos la vejez por un montón de cosas, más experiencia, más sabiduría, no sé qué, mi abuelito, pero hay una belleza física real. Y veía en la gran pantalla este brillo de los ojos de Paul, la pátina, del ojo que tal vez no ve igual, pero que ve de otra manera y pensaba en Tiresias. Y también porque Paul pues parece una anciana también, no solo un anciano. Entonces, en este ser hombre y mujer, pensaba en el profeta, que es hombre y mujer, y pensaba en esa pátina de los ojos, pensaba en mi perra Dalia, que llegó a ser muy anciana, y en cómo tenía ese brillo, ese cristal en los ojos, que era como el ojo y una ventana encima del ojo y también un cielo encima del ojo. Y pensaba en la elegancia, que ya hablar en otro momento de eso. Me decía mi amiga, una amiga mía, el otro día en que uno para envejecer tiene la elegancia y me gustaría pensar en la elegancia, en cómo dura. Y bueno, pensaba por último en las canciones, en cómo es mi género literario favorito y todo eso lo dije cuando ganó el Nobel Dylan. Y pensaba en la canción y la compañía. A veces en mis talleres terminé hablando mucho de mí, pero ajá. Eh, la admiración también es un camino para hablar de uno benévolamente. Pensaba en que en mis talleres, a veces, en un taller que dedico al día y la noche, a escribir qué es del día y qué es de la noche, hacemos un ejercicio en el que cantamos, en el que les digo que escriban una canción de cuna, no con música. Es decir, que lleve al sueño y una canción de camino, que es la diurna, que acompañe por el camino. Entonces eso me lleva también a detectar el ritmo de uno, que tiene que ver con la repetición y tiene que ver con las vueltas, pero que avanzan, tiene que ver con el poema de Rubén Darío que dije antes. Eh, y hablé hace un momento de el entusiasmo y de esa conexión con lo divino que pasa por ver a alguien famoso, alguien que sabe uno que dura más de que su propia vida, es decir, que ya está, de hecho, más allá de la muerte y más allá de su propia vida, y es como si trajera de ese mundo, de más allá del mundo verdadero, digamos, algo para acá. Pero también hay otro sentimiento, otra parte del sentimiento religioso, de la experiencia religiosa de oír un concierto de estos que tiene que ver con la multitud, con la conexión entre
entre mucha gente, con la correspondencia. Ya dije de esta cosa que me pareció tan fascinante de la relación entre la atención y la paz, y la felicidad, pero también, bueno, esto es obvio también, ¿no? La conexión, lo mucho y diverso que se vuelve uno. Pero qué energía es la que hay ahí en lo muy multitudinario, en que es mejor y better que sea más a que sea menos. eh, y para las personas a las que nos gusta poquita gente y no vamos a fiestas y nos gusta lo pequeño, a qué energía se expone uno, que puede ser muy increíble y muy buena y otro ritmo con esta cosa de la cantidadísima de gente. Y bueno, ahí traté de pensar algunas cosas a raíz del concierto de anoche. Estuvo extraordinario. Gracias, gracias Paul McCartney por vivir y todos los Beatles y a todo el mundo. Y gracias a la persona que me invitó. Chao.